Buenos días, hoy les hablaremos sobre el sistema de refrigeración de un motor de combustión interna. Empezaremos viendo los tipos de sistemas de refrigeración. Para ello debemos reconocer los tres tipos de sistemas de refrigeración: por aire forzado, por aire y el sistema de refrigeración mixto, ¿no? Que en este caso es por el que vamos a hablar en este momento. Para ello debemos saber que la función principal del sistema de enfriamiento es mantener la temperatura correcta del motor, sacando el calor excesivo generado por la combustión y la fricción. Ahora reconoceremos los componentes del sistema de refrigeración mixto, ¿no? Que es el radiador, la tapa del radiador, las mangueras, el ventilador, las correas o fajas, el termostato, bomba de agua, conductos de refrigeración, depósito de expansión y el ventilador. Antes de hablar sobre los componentes del sistema de refrigeración, hablaremos un poco sobre los líquidos refrigerantes que se usan en el motor de combustión interna. Para ello debemos saber que el líquido refrigerante está compuesto por un componente llamado etilenglicol, que sirve para proteger el motor de las temperaturas extremas. Este evita que las piezas que estén en contacto con él se deterioren y creen problemas. También lubrica todo el sistema interno de refrigeración, evitando la oxidación y corrosión. Disminuye el grado de ebullición, es decir, si el agua hierve a 100 grados centígrados, un líquido refrigerante lo hace alrededor de los 140, lo que evita el calentamiento del motor. Y este puede ser de cuatro tipos: refrigerante y anticorrosivo, refrigerante anticongelante, agua destilada o desmineralizada y refrigerante verde. Ahora hablaremos sobre las partes del sistema de refrigeración. El radiador es el elemento que tiene por finalidad el intercambio de calor entre el líquido refrigerante y el aire de la atmósfera. Se une por medio de mangueras o manguitos en su parte inferior. Está unido al bloque de motor, que se conecta a la bomba. En su parte superior está conectada a la culata o tapas de cilindro, y entre medio se encuentra el termostato. Se sitúa en la parte delantera del motor para facilitar el contacto con el aire. También tiene un depósito superior y un depósito inferior. Ahora hablaremos sobre la tapa del radiador, que cuenta con dos válvulas, una de presión y otra de depresión. Esta misma juega un papel muy importante en el trabajo del sistema de enfriamiento. Permite llenar el sistema con el refrigerante, permite la salida del refrigerante al tanque de reserva debido a la expansión del líquido cuando se calienta, mantiene la presión del sistema a un valor adecuado para evitar la ebullición del líquido, pero sin sobrepresiones peligrosas para la integridad de las partes. Permite el retorno del refrigerante cuando el sistema se enfría y este se contrae manteniéndolo completamente lleno. Sirve como válvula de seguridad en los sobrecalentamientos. Los manguitos o mangueras son los tubos que unen el radiador con el motor y con otros elementos del sistema de enfriamiento. Se sujetan con abrazaderas y están fabricados de goma flexible, resistentes a la temperatura y las vibraciones del motor. Las correas o fajas son ruedas conductoras o conducidas encargadas de accionar un accesorio del motor. Las correas son las encargadas de transmitir el movimiento entre las poleas. Para que la bomba de agua funcione y haga circular el líquido refrigerante, es necesario que monte estos elementos. En el motor que vemos aquí, vamos a observar que está conectada mediante una correa y poleas. Esto hace que el motor y el ventilador estén conectados. Seguiremos con el termostato. Este controla la temperatura del motor y quien la regula es el líquido refrigerante. Cuando la temperatura es inferior a los 70 grados centígrados, el termostato permanece cerrado, impidiendo que el líquido refrigerante del motor fluya hacia alrededor, enviándolo de nuevo hacia la bomba. Cuando el líquido alcanza una determinada temperatura, aproximadamente 85 grados centígrados, el termostato le permite el paso al radiador. La bomba de agua es la encargada de hacer circular el líquido refrigerante. De esta manera, garantizar la evacuación del calor del interior del motor alrededor por medio de conducción. Cuando el motor trabaja en altas revoluciones, entonces la temperatura es mayor al girar la bomba en conjunto por medio de una correa. La evacuación del calor también será mayor. Las bombas que se usan son de tipo centrífuga y su diseño dependerá de la potencia del motor y el calor a evacuar.
Cuando la bomba impulsa el líquido refrigerante desde el radiador hacia el interior del motor a través del conducto de la bomba, comunicado con las galerías internas, los conductos internos deben estar limpios para facilitar la circulación del líquido. La culata y el bloque de motor se refrigeran en serie por un circuito que está dividido en dos, pasando el líquido desde el bloque hacia la culata. En algunos motores, el termostato regula ambos circuitos de refrigeración, que están divididos en dos circuitos paralelos, una para el bloque y otra para la culata. El depósito de expansión es el encargado de recoger el vapor del líquido refrigerante y condensarlo cuando el motor está en funcionamiento y comienza a levantar temperatura normal de funcionamiento. Entonces el líquido alcanza cierta presión y se evapora. Al enfriarse el motor, el líquido se contrae y por lo tanto disminuye en su volumen. Aquí es donde se activa la válvula de depresión de la tapa del radiador. Por último, hablaremos sobre los ventiladores y sus tipos de accionamiento. Para ello encontramos 5 tipos de accionamiento. El accionamiento directo, que va montado sobre un eje que se acopla a una polea movida por una correa trapezoidal tensada. Con accionamiento eléctrico. Estos ventiladores son los más utilizados en los vehículos. Están constituidos por un motor eléctrico de corriente continua, el cual mueve el ventilador solidario al eje del mismo. De acople electromagnético. Son ventiladores arrastrados por el eje que mueve la bomba de líquido de refrigeración, uniéndose a él por medio de un embrague electromagnético cuando el líquido de refrigeración alcanza aproximadamente 85 grados centígrados. De accionamiento hidráulico. Estos emplean la energía del motor al mover una bomba hidráulica en tándem que alimenta simultáneamente la servodirección y el ventilador hidráulico, comandado por una electroválvula que activa la centralita de gestión motor, aprovechando de forma óptima la energía térmica del motor. Y por último, la regulación termostática o acoplamiento viscoso. Estos ventiladores viscosos se acoplan y desacoplan en función de las necesidades de refrigeración del motor. El acoplamiento se produce por la transmisión de la temperatura del radiador sobre un bimetal del cubo del propio ventilador. Cuando la temperatura es baja, el ventilador gira a pocas revoluciones, aproximadamente al 25%, a una temperatura de 70 grados centígrados o superior. El ventilador gira a la máxima velocidad. Estos ventiladores están acoplados al eje que mueve la bomba del refrigerante, pero solo se aferran firmemente a él cuando, por la acción de la temperatura, el aceite de silicona de alta densidad contenido en el cubo viscoso lo acopla. El régimen del ventilador es regulado a través de un bimetal montado en el centro del cubo, en función de la temperatura. Desplaza un perno abriendo o cerrando una válvula. La válvula controla el paso de aceite de silicona entre el disco intermedio unido al cubo del ventilador y el disco propulsor unido al eje, de tal manera que se forma un acoplamiento hidráulico entre las dos partes.